2022, damos inicio a la 18ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, de manera presencial en la Sala Miguel Grau, seminario en el Palacio Legislativo y de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams. Sesión despacho. Congresista, hemos remitido con la agenda para la presente sesión las relaciones de documentos emitidos y recibidos del 10 al 30 de junio del 2022. Durante este tiempo se ha recibido en la comisión el proyecto de ley 2410, disponiendo pase a opinión, estudio y predictamen según corresponda. Sección de acta, debate y votación de la propuesta de acta de la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, celebrada el 27 de junio del 2022, la que les fuera remitida con la agenda para la presente sesión. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra con relación a las actas? Señora Presidenta, votación nominal para la aprobación del acta de la 17ª sesión ordinaria. Favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Montalvo, a favor. Congresista Montalvo Cubas, sí. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Héctor Valer Pinto. A favor, señora secretaria. Congresista Valer Pinto, sí. Congresista Lucinda Vázquez Vela. La congresista Lucinda Vázquez Vela solicita se consigne su voto a favor, señora Presidenta. Congresista Vázquez Vela, sí. Volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Yaek Espinosa Vargas. Y congresista Abel Reyes Cam. Señora Presidenta, contamos con 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Ha sido aprobado por mayoría, por unanimidad de los presentes, el acta de la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Sesión de informes. Señores congresistas, debo presentar los informes siguientes. 1. El ministro de Defensa remitió documentos sobre la recientemente aprobada ley de los comités de autodefensa. Se tomó conocimiento. La congresista Bexy Chávez, Chino, traslada documento del ciudadano Guevara Campos. Se dispuso su traslado al sector correspondiente. Número 3. La congresista Patricia Chirinos Venegas solicita la factura del satélite SAT-1. Este documento no se encuentra en la comisión. Se responda a la congresista. 4. El congresista Pedro Martínez Talavera solicita la priorización de los proyectos de ley 1530 y 2015. Se tomó conocimiento. 5. El ministro de Defensa remite informe sobre pedido
de reconocimiento de participantes en la operación Chavín de Huanta. Se dispuso traslado al peticionario. 6. La Defensoría del Pueblo remite opinión sobre la ley de comités de autodefensa. Se tomó conocimiento. 7. El ministro de Defensa remite informes sobre la cuartel Teniente Cortés Sullana Piura. Se dispuso su traslado al peticionario. 8. El ministro del Interior remite informe sobre agresión al periodista en el frontis del Congreso. Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la comisión. 9. Congresista José Cueto traslada documento a Ciudadano para la creación de una comisaría en el distrito de Anchihuay, Brain Lamar. Se trasladó pedido al sector correspondiente. 10. La congresista Vivian Olivos Martínez solicita la priorización del proyecto de ley 1561-2021 CR. Se tomó conocimiento. El ministro de Defensa remite informe sobre la flota de helicópteros. Documento remitido al WhatsApp de los congresistas de la comisión. 12. El congresista Juan Carlos Dizazambur traslada pedido ciudadano sobre grupo que solicita ser incluido en la aprobación del dictamen recaído en los proyectos de ley 542, 543, 592 y 1318. Este dictamen ya fue aprobado por el Pleno del Congreso. Los congresistas que desean formular un informe pueden solicitarlo algún congresista que desea hacer algún pedido, pueden solicitarlo. Debate y votación del predictamen de insistencia recaído en el proyecto de ley 1076-2021 CR, que con un texto sustitutorio propone la ley que modifica los artículos 4 y 5 y 21 del decreto legislativo que establece reglas del empleo y el uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, que fuera remitido con la agenda de la presente sesión. Sustentación. En el Pleno del Congreso se aprobó el 26 de mayo del 2022 en primera votación de dictamen recaído en el proyecto de ley 1076-2021 CR, siendo exonerado la segunda votación en la misma fecha. El Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley siendo decretada de la Comisión el 21 de junio del 2022 como única comisión dictaminadora, luego de la revisión de la autógrafa y de las observaciones recibidas, podemos señalar que, 1. La observación señala que el Tribunal Constitucional considera plenamente constitucional el numeral 4,3 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1095, referido a la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, sin declaratoria del estado de emergencia. Se reafirma la constitucionalidad del artículo, pero el Tribunal Constitucional formula una interpelación del mismo. Además, 4 de los magistrados, con sus votos singulares, discrepan de esta constitucionalidad, evidenciando que esta numeral ocasionada una diferente interpelación. El numeral 4.3 contempla las supuestas de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para funcionamiento del país. Los demás casos constitucionales justificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control de orden interno, sea previsible o existiera peligro de que a ello ocurriera para aquellos casos extremos en los que se ponga en peligro la vida, la integridad, la salud y la seguridad de las personas, de toda parte de la población. Esta última parte es la interpelación del TC. 2. La observación menciona los artículos 8 y 44 de la Constitución como los escenarios graves y complejos donde deben operar las Fuerzas Armadas
estado de emergencia. La policía y Fuerzas Armadas tienen debidamente definidas sus funciones de la Constitución política. Por ello, la intervención de las Fuerzas Armadas para el uso de las fuerzas es únicamente para los casos de defensa del Estado de Derecho y la protección de la sociedad, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Legislativo 1095, la afirmación que los mencionados artículos 8 y 44 estén dirigidos a las Fuerzas Armadas, operen sin necesidad del estado de emergencia, no tienen asidero legal. Sin necesidad de estado de emergencia, los casos de los Juegos Panamericanos y de las cumbres internacionales. Esta afirmación evidencia que el Poder Ejecutivo está haciendo uso indebido del numeral 4.3, ya que en los ejemplos mencionados no está en peligro la vida, integridad, salud ni seguridad de las personas, dispuesto en la interpelación del CC. Por ello, se ha venido utilizando indebidamente a nuestras Fuerzas Armadas en funciones de competencia de la Policía Nacional. 4. La observación considera que es innecesario mantener la autorización prevista en el artículo 25, numeral 25.1, a través de la Resolución Suprema, ya que para la declaratoria del estado de emergencia se emite un decreto supremo. Se acepta este extremo de la observación incorporando en la fórmula legal de la declaratoria en el numeral 25.1 del artículo 25. 5. La observación considera que el régimen de excepción debe ser un recurso extremo, temporal y del último recurso de aprobarse la autógrafa sería excesivo, dificultando que impere el estado de normalidad. Nos preguntamos si los supuestos del numeral 4.3 no constituyen una necesidad extrema, temporal y del último recurso, como son el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la necesidad de protección de instalaciones estratégicas, cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno, sea previsible o existiera peligro de que aquello ocurriera y que estén en peligro la vida, integridad, salud y seguridad de las personas, de todo o parte de la población. 6. La observación considera que el autógrafo de ley se contrapone a la argumentación jurídica que ha realizado el Tribunal Constitucional en relación a la posibilidad que las Fuerzas Armadas puedan prestar apoyo a la policía en determinadas situaciones apremiantes, y especialmente respecto a la constitucionalidad del numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Legislativo número 1095. La sentencia reitera que el legislador, al desarrollar una disposición diferente o similar a la anterior, debe deducir sentidos interpretativos no inconstitucionales, lo que coincide con la autógrafa propuesta, ya que no contraviene la sentencia del Tribunal Constitucional. No se prohíbe su modificación como equivocadamente afirma la observación. Por lo expuesto, proponemos insistir parcialmente en el autógrafo de ley, ya que nos estamos allanando con derogatorias del numeral 25.1 del artículo 25 del Decreto Legislativo 1095. Algún congresista que desee intervenir puede solicitarlo. Yo, señora Presidente, Roberto Quiabra. Sí, colega Quiabra, le escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, esta fue una propuesta que yo he presentado y que aprobó la Comisión por unanimidad. Lo que se requiere en forma general es que la participación de las Fuerzas Armadas al interior del territorio sea previa declaración del estado de emergencia. Y esto pasa por respetar lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara cuando señala, y como bien señala el argumento de nuestro equipo técnico, las misiones constitucionales. En el artículo 165 sobre las Fuerzas Armadas, ellas tienen la responsabilidad de garantizar la independencia, soberanía y la integridad de la República.
y en cuanto a la Policía Nacional, es la que garantiza, mantiene y restablece el orden interno. Es decir, que un Estado normal de derecho es de competencia exclusiva de la Policía Nacional. Y en estado de emergencia, según lo que dice el artículo 137, puede ser competencia de las Fuerzas Armadas, si así lo dispone el presidente, y ahí se establecen los supuestos: perturbación de la paz, del orden interno, en situaciones de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Esto es lo que señala nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución es la norma de mayor jerarquía, y ahí es donde le señala al Estado cómo debe responder excepcionalmente a estas situaciones. El decreto legislativo 1095 que se hizo en el 2010, en el artículo 4, sobre la finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas, tiene tres numerales. En el numeral 4.1 y 4.2 respeta lo que dice el artículo 137 de la Constitución, es decir, previa declaración del estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del apoyo del orden interno con apoyo de la policía, o pueden apoyar a la policía cuando ellas asumen el control del orden interno y sea necesario. Pero el 4.3, al no disponer de que se declare el estado de emergencia, puede dar lugar a que en forma, a un libre criterio de interpretación de alguna situación, puedan sacar a las Fuerzas Armadas sin declarar el estado de emergencia, que fíjese, hasta ahora no se ha presentado. Pero lo podrían hacer, por ejemplo, si hay un bloqueo de carreteras, una huelga, una toma de instalaciones que señalen que la capacidad de la policía ha sido superada, van a sacar a las Fuerzas Armadas, y lo vemos cuando en el numeral 4.3 se señala cuáles son las causales para poderlas emplear. Fíjese, hablan de tráfico de drogas y terrorismo. ¿Dónde hay? En el Brain. Y el Brain está en esta emergencia. Cuando se habla de la minería ilegal como un delito también que puede afectar la seguridad en Madre de Dios, está en esta emergencia. Fíjese cómo vemos que lo último que se ha dado, que es un estado de emergencia que declara en emergencia la red vial nacional por 30 días, se declara el estado de emergencia. Entonces, lo que tenemos que, y lo defendimos la otra vez en esta comisión y lo presentamos después en el Pleno, es fortalecer nuestra democracia y el Estado de Derecho. No debemos debilitar a la policía. Se está haciendo costumbre y rutina decir que la policía no tiene la capacidad operacional, y se le está haciendo compartir su principal función constitucional con los soldados. La solución pasa por fortalecer e incrementar las capacidades de la policía, no por debilitarla. También debemos garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y de las Fuerzas Armadas. Emplear a las Fuerzas Armadas en tareas policiales para las cuales no están preparadas ni equipadas, yo creo que estamos poniendo en riesgo no solamente la seguridad de los ciudadanos, sino también de ellos. Y fíjese, en el reglamento que se dio en el año 2020, el día anterior al inicio del COVID, para poderlas emplear, se señala que en el artículo 25, en las consideraciones para el uso de la fuerza, dice, en el numeral primero dice, el personal militar debe hacer uso diferenciado de la fuerza. En el numeral 25 dice, el personal militar debe contar con equipo y armamento para acciones militares que permitan hacer uso diferenciado de la fuerza. ¿Qué armamento diferenciado, qué equipo diferenciado le han dado las Fuerzas Armadas para salir a hacer tareas policiales? Ninguna. Estamos esperando que suceda una desgracia para recién poder tomar una medida. Yo creo que en esto le solicito a ustedes su apoyo para ratificar lo que ya hemos aprobado por unanimidad la vez anterior, que toda salida de las Fuerzas Armadas que no le quita al presidente ninguna potestad en cuanto a participar en apoyo o dirigir el control de orden interno dentro de nuestro territorio debe ser previa declaración de estado de emergencia. Así respetamos el Estado de Derecho, le damos legalidad a las Fuerzas Armadas y como reitero, no debilitemos a la policía, no nos acostumbremos a decir que su capacidad es superada, por el contrario, busquemos cómo fortalecerla. Les agradecería su apoyo. Gracias, señora Presidente. Gracias a ti, La congresista Quiabra. ¿Algún otro La palabra, congresista señora que desea presidenta. intervenir? Sí, el Sí. congresista Héctor Valer, presidenta. Sí, congresista Valer, le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, colegas. Subrayo, apoyo totalmente la intervención de nuestro congresista Quiabra.
Es verdad, las Fuerzas Armadas tienen una función específica dentro del marco de la Constitución de la República. La Policía Nacional merece ser fortalecida. La Policía Nacional no puede ser de ninguna manera equiparada al serenazgo que actualmente tenemos en la República. Dicen permanentemente que las fuerzas policiales son superadas en su función principal cuando se trata, por ejemplo, de alguna intervención contra la delincuencia común o contra el crimen organizado. Creo que nuestra Constitución de la República, como lo ha dicho nuestro colega Quiabra, es claramente precisa y diligente en cuanto a las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Razón por la que, señora presidenta, mi persona apoya completamente los argumentos lógicos, jurídicos y legales de nuestro colega Quiabra y que esta moción que él ha presentado está estrictamente apegada a la Constitución, razón por la que tendrá mi voto favorable. Muchas gracias, presidenta. Decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Artículo único. Modificación de los artículos 4, 5 y 21 del Decreto Legislativo 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Modifícanse los artículos 4, numeral 4.3, 5, numeral 5.3 y 21 del Decreto Legislativo 1095. Decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en los términos siguientes. Artículo 4. Finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. La intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad se realiza dentro del territorio nacional con la finalidad de 4.3. Prestar apoyo a la Policía Nacional previa declaración del estado de emergencia en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para funcionamiento del país, servicios públicos esenciales y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control de orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera. Artículo 5. Determinación del marco jurídico aplicable. Cada una de las situaciones consideradas en el presente artículo se rigen por los principios señalados y definidos en el título correspondiente del presente decreto legislativo. 5.3. Cuando la actuación de las Fuerzas Armadas, previa declaración de estado de emergencia, se orienta a realizar acciones militares en apoyo a la Policía Nacional en las situaciones descritas en el artículo 4.3 y en el título 3 del presente decreto en las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Artículo 21. Generalidades. Habiendo declarado el estado de emergencia en las situaciones previstas en el artículo 5.3, las Fuerzas Armadas excepcionalmente actúan en apoyo de la Policía Nacional de conformidad con el procedimiento señalado en el presente título. Disposición complementaria final. El Poder Ejecutivo adecuará en el plazo máximo de 90 días calendario el reglamento del Decreto Legislativo 1095. Decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Disposición complementaria derogatoria. Única. Se deroga el numeral 25.2 del artículo 25 del Decreto Legislativo 1095. Decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Eso es todo, señora presidenta.
Ok. Votación. Señora Secretaria Técnica, votación nominal. Señora Presidenta, votación nominal del predictamen de insistencia recaído en el proyecto de ley 1076. Congresista Jenny López Morales. A favor. Congresista López Morales, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Roberto Quiabra León. A favor. Congresista Quiabra León, sí. Congresista Luis Cordero Yontay. Cordero Yontay, a favor. Congresista Cordero Yontay, sí. Congresista Yaek Espinosa Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas. Martínez, a favor. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Montalvo Perdón, secretaria Cubas. técnica. Congresista Secretaria técnica se ha Lizarzaburu. confundido. Juan Carlos Lizarzaburu ha votado a favor. Congresista Lizarzaburu, sí. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Congresista Abel Reyes Cam. Bueno, han votado 8 congresistas a favor, un congresista en contra. Ha sido aprobado por mayoría de los presentes el dictamen de insistencia recaído en el proyecto de ley número 1076-2021 CR, que con un texto sustitutorio propone la ley que modifica los artículos 4, 5 y 21 del decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. 2. Continuación del debate de la ley que establece restricciones en el uso de motocicletas en zonas urbanas con alto riesgo de victimización delictiva, recaído en los proyectos de ley números 556-2021 CR, 1303-2021 CR, 1326-2021 G, 1333-2021 CR, 1478-2021 CR, 1637-2021 GL y 1694-2021 CR. Señores congresistas, la comisión no ha recibido aportes sobre este tema hasta la fecha. Se les ha remitido para la presente sesión una propuesta de predictamen actualizado con las últimas opiniones recibidas. ¿Algún congresista que desee intervenir puede solicitarlo?
Comunicar que se requieran de aportes de los congresistas para poder concluir con este tema en el presente periodo anual de sesiones de la comisión. 3. Señores congresistas, solicito la aprobación del acta presente por dispensa de su lectura. Pasaremos a votación nominal, señora secretaria técnica. Congresista Jenny López Morales, sí. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Roberto Quiabra León. A favor. Congresista Quiabra León, sí. Congresista Luis Cordero Yontay. Cordero Yontay, a favor. Congresista Cordero Yontay, sí. Congresista Yaeque Espinosa Vargas. Congresista Américo Gonza Castillo. A favor. Congresista Gonza Castillo, sí. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu. A favor. Congresista Lizarzaburu, sí. Congresista Pedro Martínez Talavera. Por. Congresista Martínez Talavera, sí. Congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas. Congresista Abel Reyes Cam. Congresista Héctor Valer Pinto. A favor. Congresista Valer Pinto, sí. La congresista Lucinda Vázquez Vela ha consignado su voto a favor en la plataforma, señora presidenta. Volveremos a llamar a los congresistas que no han contestado votación. Congresista Jorge Montoya Manrique. Congresista Yaeque Espinosa Vargas. Congresista Segundo Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, a favor. Congresista Montalvo Cubas, sí. Congresista Abel Reyes Cam. Señora presidenta, contamos con 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Unanimidad. Horas con 54 minutos del lunes 4 de julio. Muy buenas tardes, colegas congresistas. Buenas tardes, señor colega. presidente. Con todos. Buenas un abrazo. tardes con todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Quiabra, mi querido Quiabra, un fuerte abrazo. Congresista Luis Gustavo Yontay, un fuerte abrazo.